Bueno, señores, señoras, como es habitual, decimos bienvenidos a bordo. Nos exponemos espiritualmente arriba de la cubierta de la fragata Libertad, que es el motivo nuestro de reunión y de empuje. Y tenemos un día muy especial con miembros de los clubes que están haciendo el curso de náutica de patrón, de timonel y otros más, y además de nuestros habituales y siempre queridos amigos. Para empezar vamos a pasar las parroquiales. Hoy estoy hablando con el comandante de la fragata. La fragata está en este momento en mantenimiento de los generadores, que tienen 12.000 horas de uso, están haciendo un repaso general de los generadores. Y el motor principal de babor está haciendo un repaso y una corrección de un árbol de levas del motor de babor, dije. Y está en alistamiento general para estar listo para zarpar en cualquier momento. Hola. Y acá, no sé, hay... Por favor, que los micrófonos. Bueno. Borrate. Hoy tenemos el placer, y yo muy especial, de contar con el único argentino que hizo el cruce de la regata del 500 aniversario del descubrimiento de América en la nao Santa María, que es el capitán de navío José Martigarro. Pero además tengo una gran alegría porque nos une a él y a su familia una cosa de muchos años, una muy buena amistad. Hemos compartido grandes alegrías y de las otras también. Así que puedo decir tranquilamente, Pepe, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, por lo pronto quiero agradecerte, Juan, la invitación para dar esta charla y quiero agradecer la presencia de tantos invitados que gracias a esta enorme facilidad que da la plataforma virtual nos permite tener este diálogo, ¿no? En primer lugar, a mí me da cierta cosa hablar de una experiencia náutica ante gente que tiene tan vasta experiencia en travesías mucho más complejas que la que me tocó vivir a mí, y nautas de toda la vida. Creo que lo más lindo es que si hay 100, yo no lo logro ver ahora, pero si hay 100 o 110 o 120 personas, quizá todos compartimos el amor por la náutica, y eso va a ser un poco el hilo conductor de mi charla. Yo voy a compartir pantalla y voy a ponerles un PowerPoint que de alguna manera nos va a guiar en este relato. Les agradezco a los que ya lo vieron, que lo quieran ver otra vez. Por ahí después sobre el final tengo una sorpresa y lo vamos a hacer más interesante. A ver si puedo hacerlo así. Esta es la presentación. Y la pongo en modo... ¿Lo están viendo bien? Entiendo. Esto corría el año 1991, yo acababa de egresar como guardiamarina de la Escuela Naval y la Armada Argentina recibió una invitación para participar con un guardiamarina en la navegación a bordo de las réplicas de las carabelas que se construían con motivo del 5º centenario. Tuve la dicha de ser designado y por espacio de 4 meses viví esta experiencia maravillosa que yo en su momento escribí en mi diario personal, que la iba a guardar para relatársela a mis nietos. No tengo todavía, pero la verdad es que a lo largo de los años, al principio no la conté mucho, pero después he tenido 2 o 3 oportunidades de hacer alguna charla como esta, gracias a Juan, que en una oportunidad le hicimos en el Liot, en una oportunidad que le hicimos en el Cuba, y de ahí también hay algunos de los presentes. Así que, básicamente les voy a contar un poco de qué se trató la Sociedad Estatal del 5º Centenario, y voy a ir de lleno al programa Naves del Descubrimiento, que fue el programa que nos convocó en esta tarea,
y les voy a contar cómo fue la construcción de los barcos, el alistamiento que hicimos en España antes de la navegación, la travesía que me tocó hacer de España, navegaron en carabelas de madera. de España a Sí. Canarias y de Canarias a Puerto Rico. Y les voy a contar un poco de la vida a bordo, de las tareas que hacíamos, etc. Sobre la década del 80, ya España, previendo previendo darle la importancia que merecía a la celebración del quinto centenario, creó lo que se llamó la Sociedad Estatal del Quinto Centenario, como una iniciativa de la Corona, cuya presidencia de honor estaba en la persona del rey Juan Carlos. Buscaba proyectar mundialmente a España y tenía un sinnúmero de programas de toda índole, de índole cultural, de índole religioso, de índole deportivo, etc. Hay 3 programas que yo de alguna manera hago mención en esta charla. El primero es el programa Naves del Descubrimiento. No podía estar ausente en la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, un programa que replicara de alguna manera las naves de Colón y realizara el cruce del Atlántico. La Gran Regata Colón 92, seguramente muchos de los que me están escuchando han participado con sus veleros en esta regata, una regata que convocó a la mayoría de los grandes veleros del mundo, pero además a veleros de distintos países. En su momento, Matrero sé que estuvo, Fortuna y Fortuna 2 corrieron la regata y seguro que hay más barcos que yo por ahí no los tengo presentes. Y se estaba realizando también por esa época la Expo Sevilla 92, era uno de los eventos más importantes y yo después voy a hacer mención también a ella. El programa Naves del Descubrimiento en sí mismo arrancó con un estudio arqueológico que se hizo a partir del año 1983. Este programa Naves del Descubrimiento surge de un acta de acuerdo entre la Sociedad Estatal del Quinto Centenario, en la persona del rey, con la Armada Española, y el estudio arqueológico fue encarado por el Instituto de Historia Naval de la Armada Real Española y pretendió buscar todos los antecedentes históricos de las carabelas. Con esa información se hizo un juego de réplicas, se construyó una nao Santa María, una carabela Pinta y una carabela Niña, y esos 3 barcos hicieron un primer periplo por Europa que duró más de un año, desde mediados del 90 hasta agosto, septiembre del 91, en donde pasaron por 22 puertos diferentes, todos puertos de España, más Francia, Italia y Portugal, mostrando el programa Naves del Descubrimiento, digamos así, primero en casa, ¿no? Sobre mediados del año 91 se inició la construcción de un segundo juego de naves, otra Santa María, otra Pinta y otra Niña. A mí me tocó entrar a participar en este segundo juego, que finalizó su construcción en el mes de septiembre del 91, y a partir de ahí hicimos el cruce entre octubre y diciembre, el cruce del Atlántico, desde España, Canarias, Puerto Rico, y a partir de ahí las naves continuaron un periplo por Estados Unidos hasta terminar en Nueva York el día 4 de julio, que ingresaron en una caravana náutica junto con todo el resto de las embarcaciones que habían participado de la Gran Regata Colón 92, que había cruzado en el mes de junio, entre mediados y fines de junio del 92. Es decir, el programa Naves del Descubrimiento se adelantó prácticamente 8 meses o 10 meses a la regata Colón 92 para poder llegar junto con el resto de los barcos a Nueva York el día 4 de julio.
La construcción de los barcos presentó un sinnúmero de desafíos. El primero de ellos es que la construcción en el siglo XV era artesanal. Salvo algunas reglas empíricas que podían relacionar la eslora con la manga y el puntal, no existían planos en la construcción de los barcos. Esto es un poco lo que llevó a esa necesidad del estudio arqueológico encarado por la Armada Española. Pero bueno, una vez conseguido el diseño de cómo iban a ser los barcos, el siguiente problema pasó a ser la materia prima. La deforestación de los últimos tiempos, en muchos aspectos, había hecho escasear a la madera que necesitaban para la construcción de los barcos. Los barcos básicamente tenían roble para las partes estructurales más fuertes, como la quilla, el codaste, o la roda, las cuadernas. Tenían pino para el forro del casco y la cubierta, pino balsain para los palos y las vergas, y después otras maderas muy específicas para las cosas más duras. Tenía jingolero, por ejemplo, en motones o en la raca, que es el arraigo de la verga al palo, que es la madera con la que se hacen las castañuelas, ¿no? Maderas muy, muy específicas para partes que debían trabajar mucho. El segundo problema, o tercero ya, era la necesidad de conseguir carpinteros de ribera que tuvieran el know-how del trabajo de la madera en una embarcación como esta. España tiene una serie de astilleros especializados y, en definitiva, a partir de la búsqueda de estos artesanos, se llegaron a 3 astilleros: un astillero en Barcelona, que fue el encargado de construir la Santa María; el astillero de Isla Cristina, que fue el encargado de hacer la Pinta; y el astillero del Arsenal Militar de Cartagena, que fue el encargado de hacer la Niña. Yo ahí les pongo entre paréntesis porque cuando se construye el segundo juego de carabelas, en Isla Cristina se construye la Pinta y la Santa María, y en Cartagena se construye la Niña. Así que entre esos 3 astilleros se repartieron la construcción de los 6 barcos, y a mí me tocó llegar al astillero de Isla Cristina en el momento en que se estaba construyendo el segundo juego. En esta foto del medio ustedes pueden ver la Santa María del primer juego, discúlpenme, ahí voy para atrás, la Santa María del primer juego, que es la que está pintada de marrón, que acaba de finalizar su periplo europeo, y al costado la Santa María del segundo juego, todavía con la pintura blanca de origen, digamos, de la madera en el proceso de construcción, y en pleno proceso de alistamiento. Llegamos a Isla Cristina y nos encontramos con esta imagen. La Santa María estaba recién botada, finalizada su tarea de construcción en lo que hace a madera, pero había que aparejarla. Así que durante más de 5 semanas de trabajo muy duro, hicimos todo el aparejado del barco. El aparejado desde tirarle los obenques, los estays, envergar las vergas, que venían, digamos, las 2 perchas por separado y había que hacer el afuste y después ponerle ladrilla 2 taga, embarcarlo, envergar la vela, y todos los obenques, hacer la tabla de jarcia, los flechastes, templar los obenques, etcétera, etcétera. Fue una tarea muy divertida. Yo decía en su momento que el examen de ingreso era hacer una gasa con un cabo trenzado de 4 cordones de 42 milímetros de cáñamo, ¿no es cierto? Gracias a Dios, las clases del profesor Chiesa en la Escuela Naval, cuando el almirante Berizzo era mi director, habían marcado, digamos, me habían enseñado mucho, y en cuanto llegué pude aprender o terminar de consolidar ese aprendizaje. Hago un punto especial en el pintado de los barcos, porque este segundo juego de carabelas, poco antes de zarpar, se firmó un convenio con una empresa cinematográfica que estaba filmando la película 1492, la película que tenía Gerard Depardieu como actor principal. Entonces el pintado de los barcos lo hizo
la empresa cinematográfica, y fue una tarea extraordinaria porque, digamos, en vez de pintarlo marrón, como había sido en la primera tanda, lo pintaron de época con las chorraduras en la madera, etc. Acá les presento a los barcos. Santa María es una nao, es un barco de casco redondo. Esto provoca un movimiento muy, muy incómodo. Es un barco pesado, son barcos de carga, tiene una bodega importante, 26 metros de eslora, 8 metros de manga, teníamos 30 hombres de tripulación, está aparejado con velas cuadras. La Santa María tiene el trinquete, la mayor y la gavia, similar a lo que conocemos, tiene esa vela en proa que corre por debajo del bauprés, que se llama cebadera, y después tiene una vela latina en el mesana. La Pinta y la Niña no tienen ni cebadera ni gavias, tienen un trinquete mayor y mesana. La Niña de Colón se sabe que zarpó como vela, digamos, aparejada con vela latina, y después en Canarias fue reaparejada por velas cuadras, un poco en vista de la proyección de los vientos alisios para el cruce, ¿no? La superficie bélica no es importante considerando el desplazamiento, es un barco lento, lo era también en la época de Colón. Colón siempre cuenta en su diario que la Pinta era la más rápida y la Niña la más marinera, y yo creo que 500 años después comprobamos exactamente lo mismo. La Santa María cruzó con todo el paño posible en todo momento, y la Pinta y la Niña prácticamente cruzaron con el trinquete y la mayor cargada por alto o cargada en calzones, como se le dice. La zarpada fue el domingo 13 de octubre, zarpamos del puerto de Huelva, y antes de la zarpada hicimos una misa en la Catedral de San Jorge, en el puerto de Palos, e hicimos una visita a la Rábida. En la despedida estuvo el príncipe Felipe, participando del acto de despedida, y saludó a todos los tripulantes, estuvo a bordo con nosotros, y se hizo una fiesta náutica muy linda. Tengo algunas fotos para mostrarles. Coincidió con un evento de globos aerostáticos y estaba lleno de veleros, bueno, similar a lo que vivimos por ahí con la fragata Libertad cuando se entra a un puerto extranjero y la comunidad náutica rinde homenaje, o cuando entra la fragata a Buenos Aires y vemos también ese recibimiento por parte de los barcos. Zarpamos hacia Gran Canaria, que fue nuestra primera pierna. Acá les muestro el mapa. Esta es la ciudad de Huelva, ahí está el muelle de Huelva. Esto es el río Odiel y este es el río Tinto. Acá está Palos de la Frontera, acá está la Rábida. Y el motivo por el cual no zarpamos de Palos de la Frontera, más allá de que el río Tinto no tiene calado suficiente hoy, además hay una ruta que está construida uniendo la desembocadura del río Tinto que cierra la navegación por ese río. Por eso la zarpada se hace desde Huelva, que es el puerto más cercano, así que hicimos la misa en Palos de la Frontera, hicimos una visita acá a la Rábida y de ahí nos vinimos a Huelva para la zarpada. Estas son algunas fotos del evento de zarpada. Y así lo cubría el diario Clarín desde Buenos Aires, ¿no? El inicio del cruce de las carabelas. La derrota que hicimos de Huelva a Canarias es una trayectoria del orden de las 830 millas. Nos tomó 9 días, es lo mismo que tomó en el primer viaje de Colón. Zarpamos con viento muy apretado de través, los barcos prácticamente desplazaban más de costado que para adelante, y a la noche del primer día y segundo día empezó levemente a rotar, y a partir de ahí pudimos empezar a hacer proa hacia el sur. Y bueno, esta etapa nos sirvió mucho de adaptación. Nosotros veníamos de ya más de 1 mes y medio, 2 meses de tareas a bordo, de alistamiento, la carga de los víveres, el trincado interior, etcétera, etcétera. Habíamos hecho
una pequeña navegación desde Isla Cristina hasta Huelva, habíamos hecho una prueba de navegación de un día, pero acá fue donde realmente empezamos a vivir la experiencia en el mar con estas 3 naves. Fuimos a Las Palmas de Gran Canaria como primera escala, y después hicimos Tenerife y Gomera. Estuvimos del orden de 25 días en Canarias. En cada estadía de puerto había visitas de público, había eventos oficiales, eventos conmemorativos, etc. Pero además había mucho trabajo, porque los barcos permanentemente requerían mantenimiento, la jarcia había que permanentemente estar templándola, reponer amarras, reponer escotas, etcétera, etcétera. Así que los días de puerto eran días de esparcimiento, pero también eran días de mucho trabajo. Y desde La Gomera, último puerto. Martín, Se cortó desmuteaste. el audio. Martín, ¿Ahí estoy? sí, ahí está. Ah, perdón. Fue un error, disculpa. Ok. Desde La Gomera, último puerto de las Islas Canarias, zarpamos el día 15 de noviembre, rumbo a San Juan del Puerto Rico. En La Gomera la zarpada fue también muy emotiva, hubo bailes tradicionales y se encendieron fogatas en la costa para ayudar al navegante, ¿no? Un poco replicando la zarpada de Colón en 1492. Navegamos con un rumbo general sudoeste en busca de los vientos alisios, y que fueron prácticamente hasta los 18 grados norte, que no encontramos ese viento estable y sostenido del este-noreste, que nos permitió navegar todo prácticamente a un descuartelar, desde el lateral de ahí de las Islas Cabo Verde hasta entrar en el Mar Caribe. El resumen total de la navegación son del orden de 3.200 millas, y la media que nos da por la zarpada y la llegada es 4 nudos y medio. Si ustedes se fijan en la posición de todos los días, en estos botoncitos amarillos, hay días que dimos por ahí 130, 140 millas, y hay singladuras que no llegaron a las 40. En particular, este día de acá, que se ve un poco más clarito, y este día de acá fueron domingos. Los dos primeros domingos fueron días de calma chicha, y parecía como una cuestión divina, ¿no? Era el día del Señor y ese día tocaba descanso. Los sábados teníamos una buena picada a bordo, teníamos vinos finos y pata de jamón, y los domingos tocaba descanso. Así que esos 2 domingos navegamos muy poco. Este de acá es el día 1 de diciembre y creo que fue el récord de menos millas navegadas, que dimos una media de 1,8 nudos. Fue un día que recuerdo mucho, más allá de por haberlo leído en mi diario que llevé durante toda la navegación, porque la calma fue tal que nos permitió tirarnos al mar. Esto es en el meridiano 40 oeste, que es el meridiano de las Indias. Esto es prácticamente el medio del océano, 3.500 metros de profundidad, y nos tirábamos a nadar, las 3 carabelas al garete, nos sacábamos fotos de una carabela a otra. Bueno, la verdad que fue un domingo extraordinario. Y después al día siguiente fue un día normal, y el siguiente día, que creo que es el 3 de diciembre, si no me equivoco, fue el día del otro récord, el récord de máxima distancia navegada, que anduvimos cerca de las 145 millas náuticas en la singladura, con viento de 35 nudos, y estábamos dando arriba de 6 nudos y medio con la Santa María. Acá les cuento un poco de las maniobras. Las maniobras eran todas maniobras pesadas. El material con el que estaba hecho, digamos, las velas era lino, las velas eran muy pesadas. La mayor envergada en su verga andaba cerca de los 700 kilos.
Esta foto que se ve acá arriba, hay 1, 2, 3, 4, 5, y no sé si no hay uno más metido dentro de la chuleta del comandante. Estamos izando la mayor. Es una maniobra que, gracias a Dios, se hacía poco, porque en rigor de verdad izamos para zarpar y nunca más debiéramos haber arriado. La mayor es una vela que tiene el concepto de papaigo y de boneta. Esto es el inverso de la mano de rizo que nosotros hoy conocemos. Estos barcos tenían una vela mayor, que era digamos, la mínima superficie bélica posible, y en la medida que necesitaban ampliar la superficie bélica porque bajaba el viento, le agregaban paños de vela por debajo que se llamaban bonetas. La Santa María tenía el papaigo y 2 bonetas, así que si bien la maniobra de izar y arriar la mayor se hizo 1 o 2 veces, la maniobra de agregar o quitar una boneta era más frecuente, y eso de todas formas implicaba arriar la verga de la mayor para poder desembergar la boneta y volver a izarla, ¿no? La maniobra de fondeo era otro tema. El barco tenía un cabrestante de madera con espeques, y había que colocar los espeques, y a razón de 2 o 3 por espeque empezaban a empujar. Y bueno, íbamos levando hasta que el ancla quedaba a la pendura, y una vez a la pendura había que agarrar el ancla con un gancho y traerla a la tapa de regala, que era la posición de descanso habitual para la navegación. Lamentablemente, cuando fondeábamos, que fondeamos una sola vez, confieso, inmediatamente después de elevar había que largar la mayor, así que las 2 tareas eran una tras de la otra. Y hablo del timón porque el timón es algo interesante, porque desde el punto de vista del estudio histórico que se hizo, y por ahí el capitán Oyarzábal me va a saber corregir en esto, no se pudo determinar si el timón en los barcos de Colón era o no a rueda. En el diario de Colón se habla siempre de la caña. Nosotros teníamos sobre la caña del timón un aparejo que iba a la rueda propiamente dicha, que estaba en el castillo de popa, y la maniobra de timonear era muy compleja. El barco producía guiñadas de 10, 15, 20 grados a cada banda, pero sin ningún efecto adverso o ningún viento extraordinario, nada. Y requería una concentración importante poder llevar el rumbo lo más acabado posible. Y no se llega a comprender cómo lo han hecho en ese entonces, si es que realmente lo hacían desde la caña. Probablemente, o no sé si Alfredo Barragán por ahí tiene un poco más de experiencia en esto, o si conoce cómo se pudo haber hecho en su momento. Nosotros timoneábamos con la rueda, hacíamos una guardia de timón de media hora, y bueno, y tenía esta dificultad que les comento, ¿no? Acá hay una foto de la Santa María, estamos en plena Franquía, acá se puede ver la boneta, cómo está agarrada. En realidad esta es la segunda boneta, acá hay una primer boneta, ahí se ve apenitas, ¿no? La luz entre la primer boneta y el papaigo. El peso de la vela era tal que con menos de 10, 15 nudos de viento prácticamente era un telón. Uno veía la vela caída, golpeando sobre la tapa regala, y era desesperante, ¿no? Recién cuando soplaba 15, 18 nudos, se veía hinchar la vela y el barco empezaba a caminar realmente bien. Bueno, esta es otra imagen desde proa, viendo la Santa María siempre. Acá está la rueda del timón, ¿no? Este es el segundo comandante, que está leyendo, que es una de las tareas que hacíamos a bordo, de esparcimiento. Y llevamos 2 navegaciones. Llevamos una derrota histórica y llevamos una derrota real. La derrota real se llevó con un equipo Magnavox, el equipo que conocemos por ahí los que hemos navegado sobre fines de la década del 80,
que era el primer navegador satelital, que tenía una posición por ahí cada 3 o 4 horas, con una precisión que no tiene nada que ver con la precisión actual del GPS, pero digamos así ya era un instrumento de buena precisión. Esta derrota real era necesaria porque nosotros debíamos cumplir un protocolo, debíamos llegar a San Juan de Puerto Rico, pero nos dimos el lujo de compararla con una derrota histórica que fuimos llevando mediante el uso de cuadrante y astrolabio. Acá estamos tomando una altura de sol con astrolabio, y fue interesante porque tomándole la mano a los instrumentos, los errores en latitud son muy bajos. Es decir, llegamos a tener errores de por ahí 25, 30, 35 millas en la posición en latitud, comparando una con otra, pero los errores en longitud eran 3 veces mayores, porque definitivamente el ojo marinero del siglo XV es el que permitía llevar la estima adecuada. Acá el tiempo era lo principal, por eso la ampolleta que medía en el reloj de arena y la vuelta de ampolleta en cada turno de guardia. De manera tal que en esta derrota histórica fuimos teniendo muy poco error o relativamente poco error en latitud, pero llegamos a tener por momentos más de 100 millas de error en la longitud. A bordo la vida en navegación se distribuía por guardias, teníamos 3 guardias de vela, similar a lo que se hace por ahí en muchas de las regatas en los veleros oceánicos. La guardia diurna que duraba 6 horas y la guardia nocturna que duraba 4. La guardia de vela era la responsable de llevar la navegación del barco, se turnaba el timón y se turnaba en todas las maniobras de vela, si llegase a ver el cambio de una boneta, bracear, si había algún cambio de rumbo, etcétera, etcétera. Pero además, toda la dotación durante el día, en los horarios, digamos, que pasaban el horario de descanso de las guardias, hacía tareas de mantenimiento de todo tipo. El mantenimiento de la jarcia, por ejemplo, era una de las cosas más demandantes. La tabla de jarcia, los obenques, se iban estirando, el cáñamo iba cediendo, la tensión en los obenques estaba dada por unas bigotas y un cabo alquitranado, un cabo de cáñamo alquitranado, que hacía las veces de aparejo y digamos, lograr darle la tensión necesaria era a mano, y una vez obtenida se falcaseaba, se dejaba firme y 5 o 6 días después ya estaba de nuevo, ya se había aflojado. Así que a lo largo de la navegación por ahí hicimos más de 3 o 4 veces el ajuste de los obenques, pero además había que hacer costura de vela en forma permanente. Cuando la vela quedaba colgada y golpeaba con la tapa de regala, se iba desgastando en el gratil, y entonces eso requería una reparación. Se le cosían cueros a las escotas y a las burdas en los puntos de trabajo, perdón, a las brasas, no a las burdas. Hacíamos reparación de defensas, bueno, tareas de mantenimiento de todo tipo. Además hacíamos actividades recreativas, la pasábamos bárbaro. A bordo, como les contaba, se vino filmando esa película de Gerard Depardieu, 1492. Nosotros hicimos de extras, así que se llevaba ropa específica para los extras y nosotros estábamos vestidos con esa ropa, trabajando en las velas, haciendo, digamos, en las tomas lejanas, lógicamente, éramos nosotros los que estábamos llevando la navegación del barco. Pero además a bordo, un poco con el training de los que venían filmando esta película, nosotros empezamos a filmar una novela muy divertida, y bueno, buscábamos la forma de entretenernos. La pesca fue una de las actividades también que llevamos adelante. Se pescó un pez limón que llaman, o yampúa, que es una serie de los atunes. Llevábamos gente muy experimentada, llevábamos pescadores que se habían dedicado toda la vida a la pesca del atún en la costa de Marruecos, y bueno, estos los abríamos, los colgábamos, se disecaban con salmuera
y los comíamos por ahí 4 o 5 días después, en una picada con una pata de jamón. Hago una mención especial al baño. Nos bañamos con agua de mar, lógicamente. El agua de mar, usábamos jabón de coco que no se corta, y los días sábados, en víspera del Día del Señor, nos tocaba rociado de agua dulce. El contramaestre había llevado una mochila de esas para pulverizar, para usar con insecticida, y entonces la llenaba con agua dulce, y después del baño del día sábado con agua de mar, nos rociaba la cara y nos permitía sacarnos un poco la sal de las cejas y de los ojos. Y por supuesto la gloria fue el día de lluvia. Les voy a mostrar la foto. Tuvimos 2 o 3 amagues, tuvimos varios días que salíamos a cubierta en traje de baño con el jabón esperando la lluvia, y la lluvia amagaba, estaban las nubes negras, estaba todo, pasaba la lluvia de largo y seguíamos con la sal en el cuerpo, hasta que finalmente ahí ese día 2 o 3 de diciembre, después de esa calma chicha que tuvimos, nos agarró un día fuerte, con un buen chubasco primero y mucho viento, y ahí fue el día que caminamos arriba de los 6 nudos y medio. Acá les voy mostrando algunas fotos. Este es un gran amigo que está timoneando, se llama Paul, después por ahí lo van a conocer. Ahí estoy yo leyendo. Acá estamos trabajando en la reparación de la raca que es el arraigo que agarra la verga al palo. Había trabajado mucho y se estaba cortando. Esto es lo que yo les contaba, que las bolas esas, las pelotas, que son los vertellos de la raca, es lo que se construía con madera de jingolero. Esto es madera bien dura. Y bueno, acá había que pasarle un cabo de respeto para seguir navegando, bajar la raca y trabajarla en cubierta. Ahí estamos trabajando justamente en la raca. Acá estamos trabajando en la costura de una de las bonetas, la segunda boneta, que es la que permanentemente golpeaba. Esto es una tarde normal de trabajo en cubierta. Y esto es filmando la novela que les contaba. Acá estamos disfrazados y filmando nuestra propia novela. Había un polizón que había venido navegando en la batea, entonces fue descubierto en medio del mar, y toda la novela rondaba a partir de esa historia. Acá estamos haciendo luz, cámara, acción, ¿no? Acá está. Y este es el día de la lluvia. Esto es el 3 de diciembre, el día que llovió fuerte y salimos todos en traje de baño a darnos una buena barrida de agua salada. Llegamos a Puerto Rico antes de lo previsto. El cruce nos demoró 29 días. El cruce de Colón en el primer viaje duró 33. Así que acá caminamos bien. El barco vino... esa media de 4,5 es una buena media para este tipo de barcos. Y llegamos como llegábamos antes del evento protocolar que nos estaba guardando, entramos a una marina que se llama Puerto del Rey, en Fajardo, en la costa este de la isla de San Juan de Puerto Rico. Esta es la foto que nos sacamos al llegar, la Santa María y la Pinta con las tripulaciones. Omití decirles que la tripulación, el proyecto Naves del Descubrimiento lo encaró la Armada Española. Entonces, los comandantes de los barcos eran marinos españoles, había 4 oficiales, había 10 suboficiales, básicamente contramaestres, repartidos entre los 3 barcos, que eran de la Armada. Pero después, el grueso de la tripulación era personal civil español, eran civiles que se habían presentado a un concurso en donde quizá lo único que tenían afín era el amor por el mar. Pero había de todo tipo de profesiones. Estaba, como les decía, el pescador que había pescado toda su vida en la costa de Marruecos, o había un campeón de 470, o había un ingeniero naval o un biólogo marino.
Ellos firmaron un contrato con la Sociedad Estatal del Quinto Centenario y fueron los tripulantes durante los 2 periplos. Es decir, que para ellos esta aventura fue una aventura de más de 2 años de duración, que tuvo también, digamos así, mucho sacrificio, ¿no? Desde lo personal. Para nosotros, para mí fue una aventura de 4 meses y fue una aventura espléndida. A esa tripulación que yo les mencionaba, de los marinos españoles y los civiles que habían pasado por este concurso, en el segundo periplo se sumaron los oficiales invitados de las Marinas de América. Así es como fui yo, y fueron en total, creo que 14 oficiales de todas las Marinas de América, incluido Canadá y Portugal, europeo, como representantes de sus países. Al llegar al Nuevo Mundo, tuvimos esto que yo lo cuento como una anécdota interesante. Veníamos aproximándonos a las islas del Caribe y nos llegó una información de que había un buque de Greenpeace que había salido a buscarnos, era el Rainbow Warrior, y venían a hacer una protesta a bordo de las carabelas porque de alguna manera estaban en contra de la celebración del genocidio indio, ¿no? En los 500 años. Cuando estábamos llegando al Caribe, tomó intervención la Coast Guard americana. Nosotros finalmente encontramos, o nos encontró, entrando por las Islas Vírgenes, el Rainbow Warrior, que era el buque de Greenpeace, y llegamos a una situación en donde estaba el Rainbow Warrior, el buque de la guardacosta americana y las carabelas, y los americanos, como suelen ser bastante directos, le dijeron: si te acercás a menos de 500 yardas voy a abrir fuego, y finalmente el Rainbow Warrior se fue a puerto. Pero tan pronto nosotros atracamos en la Marina Puerto del Rey, vinieron a bordo 4 representantes de la comunidad indígena que tomaron la carabela, ¿no? Y representaban a los 4 poderes del Estado indígena, y estuvieron a bordo, digamos, materializando la autoridad a bordo de las carabelas en el territorio indígena, ¿no? Ese fue el simbolismo. Nosotros veníamos de 30 días de navegar, así que nos matábamos de risa, nos hicimos amigos de los indios, los invitábamos a comer, estuvieron encadenados al palo los primeros 12 horas y después terminamos encontrándonos en el Sheraton de San Juan de Puerto Rico. Ellos tenían un reclamo por una tribu canadiense que había sido desplazada de la reserva indígena donde estaban alojados hacía muchos años porque se había encontrado petróleo, y bueno, entendieron que la forma de protestar era aprovechando la llegada de las réplicas, y terminó con un acta de acuerdo entre la Sociedad Estatal del Quinto Centenario o el gobierno de España y esta tribu de los Tsetsenkin, que se llamaban. Así terminó el periplo nuestro. Yo llegué a San Juan de Puerto Rico en el mes de diciembre, y desde allá, junto con el resto de los oficiales invitados, emprendimos el regreso a nuestros respectivos países. Las carabelas se quedaron en el Caribe durante los primeros 2 meses, haciendo varios puertos del Caribe. A partir de ahí se fueron a Miami y empezaron a remontar la costa este de Estados Unidos hasta llegar, como les había contado, a Manhattan, al puerto de la ciudad de Nueva York, el día 4 de julio. El primer juego de carabelas que habían hecho el periplo europeo y que habían terminado en Isla Cristina cuando nosotros empezábamos a alistar el segundo juego, fue trasladado a la Expo Sevilla 92, quizá alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlos ahí, y unos años más tarde la llevaron a la Rábida. Esto que ven hoy, que ven en esta foto, es una dársena que se construyó ahí en la Rábida. Para poder entrar las carabelas, las desarbolaron, las pasaron por debajo de ese puente que yo les había contado en la desembocadura del río Tinto, y las amarraron acá en la Rábida para poder abrirlas al público como museo. En el año 2002, siendo yo jefe de navegación de la fragata Libertad, tuve oportunidad de ir a Huelva, estando de visita en el puerto de Cádiz, y bueno, tuve
media hora libre en una comisión del servicio que habíamos ido y fuimos con los guardiamarinas que habíamos llevado a conocer las réplicas y a rememorar un poco la vivencia de esta navegación. Yo con esto termino el relato mío para abrir el panel a preguntas, a diálogo o a algún comentario que quieran hacer. Antes les quiero mostrar esta foto. Así éramos de jóvenes, ¿no es cierto? Este soy yo. Este es el oficial chileno, que se llama Paul Valaresque. Este es el oficial peruano, que se llama Augusto Parodi. Y este es el oficial uruguayo, que se llama Marcelo Wilson. Después de 29 años de hacer la travesía de las carabelas, y gracias a la invitación de Juan y a las facilidades que da la plataforma virtual, ayer logramos contactarnos los cuatro, con Paul, con Augusto, con Marcelo, y yo no llegué a ver por la cantidad de participantes si están los cuatro o los tres ahora en línea en el Zoom. Sí lo vi a Paul, efectivamente. Así que yo, Juan, si vos me permitís, quiero agradecerles a estos tripulantes de las carabelas. Paul vino conmigo en la Santa María, Augusto, si no me equivoco, vino en la Niña y Marcelo en la Pinta. Así que yo les permito a ellos saludar y nada, si quieren hacer algún comentario o algo, y abrimos a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, Pepe. Están los... Paul, ¿estás disponible? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, Paul. Hola, buenas noches a todos. Paul Valaresque, acá de Viña del Mar, en Chile. Nada, oye, un gran gusto escuchar a Pepe. Esto es algo increíble que nos pasó a nosotros. Volvimos todos nuestros países en la época donde no había internet ni WhatsApp, y yo creo que cada uno hizo su vida. Yo personalmente nunca he dejado nunca me he olvidado de este viaje, y la verdad es que yo en público he contado este viaje solamente 2 veces. Y también uno siempre se queda con algo ahí pendiente para ojalá poder contarlo a más gente, porque fue realmente increíble. Nada, un gusto saludarlo y súper interesante la exposición de y también ver que los énfasis que cada uno le da al viaje, se acuerda de cosas que yo no me acordaba. Probablemente si nos sentáramos con una cerveza, un vino, saldrían más cuentos. Un gusto saludarte, Pepe, y a todos también, ex tripulantes de la Fragata Libertad. Muchas gracias, Paul. Un gusto. Bueno, la cerveza nos la debemos y en cuanto tengamos oportunidad con la pandemia y todo esto que nos está pasando, ya nos vamos a juntar. Del bicho este. Desde ya. De igual manera, Pepe, soy Augusto, ¿qué tal por Qué grande, los años? Oye, gracias por esta oportunidad. Coincido con Paul y con Pepe, que este ha sido un viaje único. Yo he tenido la oportunidad de cruzar el Atlántico un par de veces más, pero en otro tipo de embarcaciones. Y la verdad es que disfruté muchísimo esta aventura. Fue una aventura que nos enriqueció mucho como personas, como navegantes, pero sobre todo como marinos y como seres humanos que respetamos el medio ambiente. Recuerdo una anécdota que fue muy simpática porque estábamos las 3 carabelas en una de estas calmas que contaste, Pepe, y pasó, no sé si recuerdan, un megacarguero japonés. Sí. Y estos cargueros son tripulados por 7, 8 personas y de repente ven a estas 3 carabelas en medio de una calma, todos disfrazados de la época con las banderolas de los reinos de España, y yo creo que los japoneses pensaron que se habían metido al túnel del tiempo y como que salieron todos a cubierta y no podían creer lo que estaban viendo, ¿no? Y era como decir, ¿qué ha pasado acá? ¿Quiénes son ustedes? Me acuerdo que fue una anécdota
Sí. Muy buena, muy buena. Es más, creo que inclusive pararon un poco la máquina para tomar fotos porque no podían creer lo que estaban viendo. Así que nada, agradezco muchísimo, Pepe, la oportunidad de escucharte. La verdad es que he recordado bastante, como dice Paul, pero ya habrá oportunidad para recordar más con un buen vino, con buenos amigos. Seguro. Gracias, Augusto. Encantado de verlos. Igualmente. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Hola, Marcelo, qué bueno. Bueno, nada, hago eco de las palabras de Paul, de Augusto y por supuesto las tuyas, Martín, que al igual que los japoneses, viajé también en el tiempo con tu relato, que fue muy detallado y bueno, haciendo hincapié en aquellas cosas que los marinos sentimos. Acá en Uruguay siempre decimos que el mar nos une y prueba de ello fue esta aventura con todos ustedes. Por suerte hemos tenido momentos de encuentro después, cada uno en sus actividades navales que han venido por Uruguay, o yo cuando he ido a visitar a alguno de ustedes. Así que estas cosas que les mantienen unidos, gracias a esta travesía de Colón, la verdad que fue un hito en mi vida y lo recuerdo con mucho cariño. Y aprovecho la oportunidad que me da también el Zoom. Sigo mucho a Barragán, así que le quiero mandar un saludo y es uno de mis guías para la próxima travesía que haré cuando pueda en algún velero que adquiera. Están todos invitados a cuando pasen por Montevideo juntarnos a hacer un cuento de esto o de cualquier otra cosa. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, esto ha sido una sorpresa para mí también, juntarnos así. Así que yo recién descubro el chat y veo que hay un montón de saludos que me voy a sentar después a escribir y contestar. Juan, yo no sé si hay algún comentario, alguien quiere hacer una pregunta. Sí, una de las preguntas que hacen es si las carabelas tenían en proporción los mismos tripulantes que tenían las originales. Mira, tenían menos que los originales. En la filmina yo lo pongo entre paréntesis. Santa María, por ejemplo, en el viaje de Colón entiendo que lleva 40 y en el nuestro tenía 30. Y la Niña y la Pinta, si no me equivoco, eran 20 y 18 y tenían, ponerle entre 6 y 8 personas más cada uno. Eso estaba entre paréntesis en el costado. La Santa María es un barco relativamente grande, a pesar de que cuando uno lo ve en el medio del mar es verdaderamente una cáscara de nuez, ¿no? La Niña, Augusto, vos efectivamente es la Niña, ¿no es cierto? Donde hiciste el cruce. Yo vi la una Niña. Tuvimos Contalo vos. 2 bajas, eran 16, pero acuérdate que tuvimos 2 bajas entre Huelva y Canarias. Y las Canarias. No me acuerdo cómo se llamaba el representante de Guatemala, y había uno más que se bajaron porque se marearon. Sí. Y eran de la Niña, entonces de 17 bajamos a 15, y el cruce ya lo hicimos 15. Ahí Augusto habla del marearse, ¿no es cierto? El movimiento de estos barcos es un movimiento muy particular. La Santa María con su casco redondo, con 15 nudos de viento, ya estaba rolando 25, 30 grados a cada banda. Pero además el rolido, digamos, tiene un periodo muy corto, entonces el barco iba por un lado y volvía para el otro permanentemente. El agua entraba por el imbornal en la banda de babor, rolaba tan rápido que cruzaba la cubierta, ¿está bien? Y cuando ahí llegaba a la otra banda ya estaba metiendo agua por la otra banda y volvía a cruzar. Así que los días que el barco rolaba de esa manera había que estar todo el día en patas. Acabo de leerlo en mi diario, el 3 de diciembre, que es ese día que navegamos tanto, que dimos más de 6 nudos y medio y demás, era el cumpleaños de Paul, ¿no es cierto, Paul? Está escrito en mi diario. Y bueno, ese fue uno de los días que estuvimos todo el día en patas, que comíamos sosteniendo el plato, ¿no es cierto?, para acompañar el rolido y con el agua que nos corría por debajo de los pies. La mesa estaba en la cubierta principal, digamos, no expuesta, sino debajo de la toldilla. Pero, digamos, pasaba el agua por la cubierta y pasaba por ahí por donde estábamos nosotros.
Yo preguntaría, te pido que cuentes cuáles eran las comodidades a bordo, si comían helado, si comían... Sí, aire acondicionado central y... Mirá, cuando nosotros llegamos a los barcos, el interior de la bodega estaba todavía completamente vacío. Se estaban construyendo las camas. Las camas o literas en realidad era un marco metálico que estaba colgado con cadena del techo de la bodega, y cada uno pasaba a retirar su lona y cortaba 4 o 5 metros de cabo de cáñamo, y con eso cosía, ¿no es cierto?, su litera, y arriba de eso dormíamos con una bolsa de dormir. Dentro de la carabela había 2 baños, 2 inodoros, concretamente, que era, digamos, lo único que había como baño sanitario, ¿no? La realidad es que, salvo algunas cuestiones muy puntuales, todo lo demás lo hacíamos agarrado del Obenque hacia la banda de Sotavento. Y después no mucho más, teníamos unos toneles de agua, que también una de las tareas que tuvimos que hacer para alistar los barcos fue trincarlos, ¿no? Eran toneles de madera con agua, por dentro estaban plastificados, llamémoslo, ¿no? Yo suelo decir que el proyecto no pretendía imitar a las naves de Colón. ¿Está bien? El proyecto era una conmemoración del 5º centenario, estaba, digamos, en juego la representatividad del rey Juan Carlos, había un protocolo de por medio, estos barcos estaban hechos a imagen y semejanza de lo que se entiende que eran las carabelas o las naves de Colón, pero tenían que estar adaptados al siglo XX. Nosotros teníamos luces de navegación. Esto obliga a tener un grupo de baterías, y el grupo de batería tiene que tener un generador que las mantenga, digamos, cargadas. Llevábamos una heladera donde llevábamos básicamente remedios, es decir, no nos podíamos dar el lujo de tener muertos por escorbuto en el siglo XX, ¿no? Es decir, yo en alguna oportunidad empecé mi charla contando esto, contando, digamos así, las innovaciones tecnológicas. Y después digo que no hay nada de lo que estaba incorporado como innovación tecnológica que le cambie en lo más mínimo el espíritu de la navegación del siglo XV, cuando uno en el medio del mar está, como bien dijo Augusto, con 3 carabelas, navegando o dando 1,5 nudos de velocidad cruzando el Atlántico. No sé si te respondí, Juan. Hay 2 preguntas que hicieron, Pepe. Una es, navegaban visualmente, se veían las carabelas en su derrota, y la otra es, ¿qué tipo de correderas estaban usando para determinar la velocidad? Ok, si navegamos, digamos, la consigna que dio el comandante de la expedición, que era además el comandante de la Santa María, era navegar en conserva. La realidad es que la Pinta y la Niña andaban mucho más rápido. Cuando zarpamos de Gomera, esa misma noche dejamos de vernos y tardamos casi 2 días en volver a juntarnos. Como yo decía, la Pinta hizo el cruce prácticamente todo con el trinquete y con la mayor cargada por alto, para poder aguantar el avance de la Santa María, para poder esperarnos. Pero sí, la consigna era navegar juntos. Inclusive, durante la navegación tuvimos en gran parte del cruce el acompañamiento de un buque de la Armada Española, que era el Serviola. Desde ese buque, por ejemplo, estaban yendo los equipos de la empresa cinematográfica que iba filmando la película esta 1492, ¿no? Corredera, es una buena pregunta lo de la corredera. Nosotros teníamos un instrumento que medía velocidad, una corredera. Yo no sé por qué en mi diario pongo que la corredera no estaba funcionando. La realidad es que
el cálculo que yo hago en el diario y que es un poco lo que cuento en esta charla, de las singladuras diarias, lo termino haciendo a partir de las posiciones del Magnavox que obteníamos, ¿no? Pero la corredera nuestra, por lo pronto, en lo que leo ahora del diario, dice que no estaba funcionando. No sé si, Polvos, ¿te acordás algo de la corredera? No, lo mismo, estuvo mala. Estuvo mala todo el viaje, yo creo. Sí, por eso quizá la dificultad de la estima, ¿no? Aparte, Pepe, que los nudos de esa época eran una velocidad distinta al nudo naval actual, ¿no? O sea, la milla náutica, cuando medimos los nudos, recuerdo que en la Niña hicimos una práctica que amarramos a una espía varios nudos separados de 1 metro y los iba soltando y contaba cuántos nudos pasaban por un periodo de tiempo con el reloj de arena. Ajá. Y así nace la terminología del nudo, la velocidad, cuántos nudos pasaban por una marca en un periodo de tiempo, ¿no? Pero esa velocidad medida hoy día es distinta. O sea, hoy día pues el nudo es 1 milla náutica por hora. En esa época, no recuerdo si en 1 minuto de reloj de arena tenían que pasar tantos nudos. Yo también. Qué bueno. Juan Carlos Berizo, ¿me permitís un momento? Carlos, por favor, adelante. Bueno, te agradezco a vos la invitación a tan interesante charla. Al capitán Martigarro realmente me ha quedado todo claro. Muy interesante, muy ameno y muy entusiasta en su exposición. Pero lo que me produce un bienestar muy grande es que ante tanta gente, que estamos hablando de 100 personas que lo están observando, que haya decidido para esta exposición que califico de brillante, vestir el saco naval de la Armada. Vaya por eso mi gran felicitación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, si no hay más preguntas que hacer, José, ¿te podría nos preguntar? queda más que agradecer al capitán Martigarro, mi amigo Pepe, la lindísima exposición. Creo que ha sido del agrado de todo el mundo. Les anuncio que el próximo encuentro nuestro virtual será dentro de 15 días, el jueves 1 de octubre, y donde, así como este fue de sorpresa, no preanunciado en la reunión anterior, vamos a hacer lo mismo para ver si tenemos el mismo éxito que hemos tenido hoy. Así que nos queda más que despedirnos, y antes que despedirnos siempre brindamos. Así que corran a agarrar un vaso, algo. Hace rato que lo tengo. ¡Salud! Hace rato que lo tengo. A todos. Eso, lógico. ¿Listo? En el gin tonic sirve, cualquier cosa. Felicitaciones. Brindamos siempre por los amigos que ya no están, los amigos que están pero no vinieron, por la Fragata Libertad, por nuestra querida patria y por la aventura personal de todos nosotros. Salud. 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 Uy, se me quemó el pan. Espectacular, ¿eh? Saludos a todos. Gracias. Espectacular. Aplausos. Saludos a todos. Gracias, Juan, por ampliar el cupo que nos permitió a muchos poder escuchar esta maravillosa presentación de Pepe. Bueno, me quedó un agradecimiento. Hoy lamentablemente Eduardo sufrió un percance técnico muy importante y lo solucionó. Eduardo Falabella, nuestro secretario de la asociación, es el que lleva todo esto adelante. Y le voy a pedir a Eduardo poner la lámina con... Y ahí tienen la dirección nuestra de email, que quienes quieran continuar conectándose con nosotros para ser vinculados, ahí tienen abajo nuestra dirección de email para que le podamos remitir las invitaciones.
Así que ahí la tienen al pie de la foto, una foto preciosa de la fragata en pleno descanso en Punta del Este, una tarde, un atardecer divino, y que todos añoramos y tenemos muchas ganas de volver a pisar su cubierta. Señor Capitán Joly, un gran abrazo de Capitán Dumé. Hola Juan. Hola Juan, buenas tardes. Permiso que interrumpa. Yamil de Mendoza. Quería, no sé si José ya se bajó o No, está... estoy acá. Bueno, José, y a todos primero, muchísimas gracias. Uno siempre quiere saber más, pero la verdad es que la charla estuvo impresionante, clara, concisa. Así que, ante todo, gracias. Quería también agradecer por otro detalle. Hace un tiempo estamos con la gente de Radionautas haciendo un viaje por el interior del país y contando sobre la náutica en las distintas provincias, y siempre los clubes náuticos recuerdan haber empezado con la navegación gracias al programa El Mar Nos Une, sí, señor. Que fue una iniciativa de la Armada. Así que quería sumarme a las palabras que dijo recién el navegante con respecto al aplauso y valorar ese impulso, ¿no? Me parece brillante todo, así que agradecer, valorar y estar atento para otras invitaciones como esta, que fue simplemente brillante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yamil, a vos. Bueno, nuevamente quienes quieran tomar nota de la dirección de nuestro correo electrónico, pueden tomar nota y pedir que los invitemos para la próxima, va a ser un gran gusto. Y no olvidemos, justo dan con el tesorero, estamos haciendo preconscripción de sumando gente que quiera adherirse a la asociación, así que con el mayor placer están todos invitados. Ahora empiezan a salir todos del Zoom, ¿eh? Se te bajaron 40 recién. Va tarjeta indirecto. No se baja nada. Perfecto, perfecto. Muy bien. Debe estar. Así que, señores. Pepe, qué lindo escucharte. Un abrazo grande. Lobo te habla. Lobo Llanel. Ah, Lobo, mucho gusto. Qué bueno, muchas gracias. Un gusto. Igualmente. Gracias a todos, Juan. Un abrazo y... Hasta ahí. Nos vemos. Saludos de Martín Pachiani, otro coterráneo. Así que... Bueno, y así son, José, se van yendo de a poquito y nos da no sé qué contar, así que... Ahí es, no, bueno, yo... ¿Cómo cuesta irse después de una charla tan linda y encontrarse con los amigos? Muchas gracias. Qué gusto, señor. Gracias a usted. Gracias, Carlos. A mí me resultó en particular muy impresionante la cuestión de haberse atado los muchachos canadienses y después terminar cenando en el Sheraton. Sí. Es un poco contrastante, ¿no? Sí. Estaban alojados ahí, estaban en el Sheraton de San Juan de Puerto Rico alojados. Bueno, las reservas van cambiando de lugar. No hay ninguna tribu que pueda aguantar una pata de jamón de jabú. Eso. Acá había una pregunta que habían hecho, aunque ya quedamos menos, que es si habían salido en esa época para evitar la temporada de huracanes. Sí, tal cual. Porque acá acotan que Colón tuvo suerte por haber salido en plena época de huracanes, que justamente los habrá llevado... Absolutamente. Sí, está contado así en uno de los escritos. Cuando se planifica la derrota, se zarpa a partir del mes de octubre para evitar la temporada de huracanes, que digamos la parte más fuerte por ahí es julio y agosto, ¿no? Colón zarpó el 3 de agosto, si no me equivoco, de Palos de la Frontera, ¿no? Hacia Canarias. Nosotros zarpamos 3 meses después. Claro. Una pregunta que me hicieron de Alemania, pero no participaron porque por la diferencia horaria no les resulta complicado, debe estar durmiendo hace rato el hombre este. Quería saber
¿cuál era la primera parte que habían avistado islas? ¿Cuáles fueron las primeras islas que avistaron? No que hayan Anegada. No me acuerdo cuál es la isla. En realidad es de las Islas Vírgenes, la que está en el extremo oeste, antes de que empiecen digamos, Barbuda puede ser. Que Anegada. ¿Anegada es la primera? Anegada. Ah, sí. Sí, con toda claridad. Anegada, que no es una isla no habitada. Ah, ok. Sí. Nosotros lo que recuerdo es que hacíamos guardia en la COFA para ver quién se llevaba el premio Rodrigo de Triana, que era al que cantaba Tierra a la Vista, ¿no? ¿Había premios? ¿Qué había? ¿Más jamón? No, claro. Finos, Jerez. La historia dice que Colón al final no pagó el premio Rodrigo de Triana. ¿Ahí lo pagaron? Nosotros lo cobramos todos los sábados. Todo lo adelantado lo íbamos a cobrar. Fue muy interesante porque llevábamos, digamos, el tema víveres era un problema. Llevamos víveres frescos para los primeros 10 días. Después estaba todo enlatado, víveres secos, pero llevábamos colgado en popa, llevábamos colgado, no sé si 8 o 10 patas de jamón, jamón serrano, digamos, jamones españoles buenísimos. Llevábamos unos racimos de bananas grandes, y llevábamos fruta, así que, y los sábados era mandatorio el jerez o vinos finos y la pata de jamón. Qué bueno. Un lujo, Pepe lo tuvo. Lujo, la verdad que sí. Una pregunta. Sí, aparte con 20 años. ¿Qué edad Sí, tenían sí. ustedes más o menos en esa época? Eran todos muchachos muy jóvenes, por lo que Yo sabemos. soy clase 69, es decir, teníamos 22 años. 22 años, niños aún. Yo cumplí los 21 en la Fragata Libertad, en el viaje de instrucción en el año 90, y con 22 ya estaba haciendo esta experiencia. Qué bueno. Sí. De ida estuvimos en Madrid una semana, ahí nos juntamos los oficiales extranjeros, ahí nos juntamos con Paul, con Marcelo, con Augusto, saludamos al jefe de la Armada Española, saludamos a las autoridades de la Sociedad Estatal del Quinto Centenario y de ahí nos mandaron a Isla Cristina a trabajar. Hay otro cuento lindo que yo tengo, ya que se quedan, no Yo quiero te aviso abusar que ya terminamos y sigue habiendo 74. Sí. Resulta que antes de ir, cuando sale mi designación, a mí, un tío abuelo mío, el almirante Dullos, me dice que él había sido agregado naval en España. Entonces me dice, si vas a hacer esta experiencia, tenés que leer El almirante de la mar océano. El almirante de la mar océano es un libro de Samuel Eliot Morrison, que se escribió en inglés y que se hizo una traducción al español en Buenos Aires, creo que es en la década del 40. Bueno, como son estas cosas, ¿no? Uno tiene 20 años, el tío abuelo tiene 80. Sí, Jorge, sí, ya sé, sí, lo voy a leer. Y no le pasé ni tronco de bola, ¿no? Y antes de salir, faltándome 2 o 3 días antes del viaje, voy a saludar al agregado naval español en la Argentina. Y entonces él me saluda y me dice, bueno, qué buena la oportunidad que vas a tener. Y yo para mandarme la parte le digo, sí, casualmente ahora estoy buscando para comprarme un libro que se llama El almirante de la mar océano. Oye, pues que si encuentras el libro, que lo necesito, que lo ando buscando por todos lados, que me lo ha pedido Cristóbal Colón Carvajal. Cristóbal Colón Carvajal es el Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, de ahora, el capitán de corbeta de la Armada Española, que es duque de Benagüe y que tiene la condecoración de almirante de la mar océano, y me puse en contacto con él y la cáscara ese. Él estaba buscando para su biblioteca este libro en la versión en español, así que salí corriendo a la avenida Corrientes y bueno, lo encontré de casualidad en estas librerías típicas de Buenos Aires. Ando buscando un libro que se llama El almirante de la mar océano. Ah, sí, me dice el tipo. Y era una maravilla, y es, creo yo, la Biblia en lo que hace a
la historia de Colón y fue mi libro de cabecera durante todo el cruce. Mirá vos. Bueno. ¿Quién es el autor, perdón? Es Samuel Morrison, Samuel Eliot Morrison. Morrison es un historiador marino que además cruzó el Atlántico en un velero que no tiene nada que ver con las réplicas, pero digamos, él conjuga un poco las dos cosas, conjuga el conocimiento náutico y la experiencia de haber cruzado el océano con su capacidad como historiador, ¿no? Gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Pepe. Gracias, José. Felicitaciones por la charla. Abrazo de todos. Gracias. Pepe, un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Muy bueno. Cornaldo, Gracias. Muy buena, gracias. Muy buena charla, gracias. Gracias. Yo seguiré escuchando. Gracias. Un tercer tiempo divino. También. Qué bueno, qué bueno. Lo veo a Manuel Torrado también. Gracias, Manuel. Muy buena, Pepe. Fuerte abrazo. Gracias a vos. Gracias, Antoine. Un abrazo. Navegante de verdad, Antoine. Gracias, Pepe. Manuel Torrado acá. ¿Cómo te va? Manuel, gracias a vos por estar. Un abrazo. No le acertaba el dedo al micrófono. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, igualmente, igualmente. Chao, Pepe, muchas gracias, buenísima. Bueno, gracias a vos, por favor. Muy bien. Halo. Un placer haberlos escuchado a todos, caballeros. Después de estar en Zoom con políticos, esto ha sido una refrescada increíble. Voy a volver, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Martín. Así que bueno. La gente no se va. Carlos Zavalla, ahora La gente no se va. Es difícil salir de esto. Es difícil. Carlos, tal cual, es difícil, está entretenido todo hasta el último instante, realmente. Me llevo un libro para poder comprar y leer. Juan, vos decime, o salgo o sigo. Claro. En inglés te dirían up to you, sir. Up to you. Up to you. Si no se animan No, ustedes, yo aprieto en y se van todos juntos. Hola, Así. Sararía. Dale. Dale, vamos. Gracias a todos, Dale, vamos. Gracias. Hasta luego.